buenos días para todos. Damos la bienvenida a su devocional Despierta, Despierta. Doy gracias al Padre Celestial, al Señor Jesucristo y a su Santo Espíritu por permitirnos tener este espacio de compartir su palabra, este espacio para dar a conocer el pensamiento de Jehová, el pensamiento del Creador del universo, la palabra de Dios. Y hoy vamos a hablar de un tema maravilloso. Es un tema que se trata de la restauración. Y muchas veces hemos oído acerca de qué es una restauración. Pues la restauración puede aplicarse a muchas áreas de nuestra vida, incluso no solo de la vida del ser humano, sino la restauración de las cosas. Entonces, por ejemplo, cuando uno restaura un mueble, cuando uno restaura una silla, cuando uno restaura una casa, ese proceso de restauración lleva tiempo, no es de la noche a la mañana. Necesita un proceso para que el objeto que se dañó, el objeto que fue estropeado o el objeto que se deterioró, se pueda restaurar. Y esa restauración tiene un proceso, lleva tiempo. Sin embargo, a pesar de que uno restaure una de estos elementos que he nombrado, esa restauración es superficial, es decir, se van a notar el sitio donde se restauró ese objeto, la silla, el mueble, la casa. Si se restauró el techo, se van a ver las grietas, se van a ver los parches donde se hizo la restauración, y nunca va a quedar igual a cómo se elaboró o a cómo se hizo ese objeto inicialmente. El día de hoy vamos a ver este hermoso tema de la restauración, y comenzaremos hablando acerca de la profecía que se da en el Nuevo Testamento sobre la restauración. Y esta profecía se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3, en los versículos del 19 al 21. Y dice la palabra de Dios: por tanto, arrepiéntanse y conviértanse, para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor, y Él envíe a Jesús, el Cristo, designado de antemano para ustedes. A Él el cielo debe recibirle hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. La restauración se presenta o se debe presentar en cada escenario de la experiencia del ser humano, y es fundamental en el evangelio cristiano. Esta restauración está entretejida en toda la escritura, y debemos hallarla en un lugar determinante de nuestro ministerio de la verdad. Hechos 3:19 al 21 se halla la más citada referencia de restauración en el Nuevo Testamento. El apóstol Pedro hace un llamado urgente a retornar a Dios para ser limpios de pecado. Por eso él decía: arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Añade que este retorno va a allanar el camino a un periodo de refrescante avivamiento como resultado de su presencia, de la presencia del Señor. También preparará el regreso de nuestro Señor Jesucristo, quien, según Pedro, dice, es necesario que el cielo lo reciba, o que el cielo lo retenga, dice otra versión, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas. Haciendo una comparación de este versículo de Hechos, profetizando la restauración de todas las cosas, y que es necesario que el cielo retenga al Señor Jesucristo,
Eso lo dijo el salmista miles de años antes. El salmista dijo en el Salmo 110:1, dice Jehová a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Muchos sienten que es ahora, en estos últimos días, que todas las cosas profetizadas se van a cumplir y se están cumpliendo. Y se completará pues la restauración. La restauración final es el regreso de la novia de Cristo a la majestad y a la gloria de Dios por la que fue preparada y es preparada. Para que esta restauración tenga lugar, Dios ha comenzado a dejar su poder y que su poder y su pureza fluyan sin medida por medio de la iglesia. Dice la remoción de las cosas movibles en Hebreos 12:27. Dice que es ese poder que va a darle a los escogidos o a sus hijos o a los que le seguimos y le siguen. Dice que la remoción de las cosas movibles ha comenzado para que el reino inconmovible se manifieste, es decir, el reino de Dios. Hebreos 12:27-28 nos dice, y esta expresión, aún una vez más, indica la remoción de las cosas movibles como las cosas creadas, a fin de que permanezcan las cosas que son inconmovibles. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable y con temor y reverencia, dice la palabra. Ahora vamos a ver la remoción de las obras humanas. ¿Qué es esto? Es la total restauración. Este texto nos advierte acerca de la remoción que Dios hará de las obras humanas, de modo que la restauración divina pueda comenzar. Es decir, todo lo que el hombre ha creado, todo lo que el hombre ha construido sin tener en cuenta a Dios, va a ser removido de esta tierra. Ahora vamos a ver la definición bíblica de la restauración. Para citar un ejemplo, vamos al libro de Job en el capítulo 42, versículo 10. Y el Señor nos dice, y Jehová restauró el bienestar de Job cuando éste oró por sus amigos, y el Señor aumentó el doble todo lo que Job había perdido. Me causa mucha curiosidad cómo empezó la restauración y el bienestar de Job. Cuando él, ¿qué hizo? Oró por sus amigos. ¿Y qué hacían los amigos de Job? Lo criticaban, lo acusaban y lo enjuiciaban. Sin embargo, Job humildemente oró por ellos. De acuerdo con el diccionario, restaurar significa restablecer la condición original de algo. Sin embargo, cuando algo es restaurado en la Escritura, siempre crece, se multiplica o mejora, de manera que su condición final supera la original. Esa es la restauración que Dios y que nuestro Padre Celestial hace en la vida del ser humano, que se arrepiente y se vuelve a Dios. Él mejora el estado original en que estábamos. Vamos a ver qué dice Joel 2, del 21 al 26. No temas, oh tierra, regocíjate y alégrate. No teman bestias del campo, porque los pastos del desierto han reverdecido, porque el árbol ha dado su fruto, porque la higuera y la vid han producido en abundancia. Hijos de Sión, regocíjense y alégrense en el Señor su Dios, porque Él les ha dado lluvia temprana para su vindicación, les ha hecho descender la lluvia temprana y la tardía como en el principio, y las eras se llenarán de grano. Las tinajas rebosarán de vino nuevo y de aceite virgen. Entonces los compensaré por los años en que devoraban la langosta, el pulgón, el saltón y la oruga, mi gran ejército que envié contra ustedes.
Tendrán mucho que comer y se saciarán y alabarán el nombre del Señor su Dios, que ha obrado maravillosamente con ustedes. Y nunca jamás será avergonzado mi pueblo. Por ejemplo, bajo la ley de Moisés, si alguien robaba un buey o una oveja, no era suficiente restaurar el animal que se había tomado. Tenía que pagar por el equivalente a 5 bueyes o a 4 ovejas. Esa ley la dejó el Señor para enseñarnos lo que Él hace con nosotros cuando nosotros le obedecemos. Cuando Dios restauró a Job tras las pruebas terribles a las que sometió, le dio el doble de lo que había perdido y lo bendijo más abundantemente en sus últimos días que en el inicio de su vida. Jesús dijo a sus discípulos que todo aquel que dejara algo para seguirle recibiría 100 veces más de lo que tenía. Jesús le respondió en Marcos 10, 29, 30. Dice la palabra. Jesús respondió: en verdad les digo que no hay nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o tierras por causa de mí o por causa del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, junto con persecuciones. Ojo, esto es clave, junto con persecuciones en el siglo venidero y en la vida eterna. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. No solo vamos a recibir lo que el Señor nos está prometiendo acá, pero hay una condición: si recibimos persecución por causa de Él y por causa de la palabra. Si tú te consideras un cristiano y nunca has sufrido por seguir a Cristo, créeme que no estás siendo el cristiano que Dios y que Jesús quiere que seas. Y difícilmente vas a recibir recompensa de parte de Él. Dios multiplica cuando restaura. Y así, al restaurar hoy en día, Dios no solamente devuelve a su pueblo la gloria que alcanzó en tiempos del Nuevo Testamento, porque Él quiere hacernos a nosotros, su iglesia, más poderosa, más majestuosa, más gloriosa que nada de lo que el mundo haya visto. Sin embargo, tenemos que sufrir persecución. Suena duro, suena difícil de creer, suena difícil de asimilar, pero esa es la consecuencia de seguir al Señor Jesucristo y de guardar sus mandamientos. Vamos a recibir persecución. La restauración en el principio, pero antes de continuar, ¿qué prefieres? ¿Tener vida eterna? ¿Vivir en la presencia del Señor por la eternidad? ¿O vivir acá un tiempo muy corto, que es la vida del ser humano, sin entregarse, sin comprometerse al Señor? Porque es que no quiero recibir persecución, no quiero sufrir. ¿O prefieres tener persecución o un poco de tribulación, como dice la palabra, por un corto tiempo, para recibir las gloriosas promesas que el Señor nos tiene preparadas? Ahora sí, vamos a ver la restauración en el principio, en Génesis. Eso está en los capítulos del 1 al 3. El tema de la Biblia de la restauración se halla en el principio de todas las cosas. En el libro de Génesis, Dios creó al ser humano a su propia imagen y a hombre y mujer los creó. El ser humano gozó de la imagen de Dios, de su intimidad, de su ininterrumpido compañerismo con Él. Eso gozaba Adán y Eva en el comienzo. Sin embargo, ellos decidieron desobedecer y tomar del fruto del árbol prohibido, del árbol que el Señor no les había dicho que no tomaran. Al hacerlo, el hombre quiso tomar su vida en sus propias manos. En lugar de depender
de la sabiduría, de la justicia y de los recursos de Dios, para vivir de sus, para así, al desobedecer, vivir de sus propios limitados recursos según su parecer. Con esta trágica decisión que tomó el ser humano, perdió o se perdió la imagen divina, así como la intimidad y el compañerismo con Jehová, su creador. Pero la obra restauradora de Dios comenzó inmediatamente. Como el ser humano ya era consciente de sí mismo, trataba de cubrir su desnudez con sus propias manos. Sin embargo, Dios proveyó ropas hechas de pieles de animales para el hombre y para la mujer. Esto pues nos revela con toda claridad el plan redentor y restaurador de nuestro Señor, de nuestro Padre Celestial, a la humanidad caída. Y el primer sacrificio que hizo, lo hizo con un animal. Proféticamente dando a entender el sacrificio futuro que iba a ser no de un animal, sino de la misma persona del Señor Jesús. Obviamente, invaluable. El ser humano, tenemos que tener claro que el ser humano va avanzando, avanza rápidamente a la degradación. En Génesis, los capítulos del 4 al 12, nos narra que tras ser sacado del huerto y apartado del árbol de la vida, Adán tuvo hijos a su propia imagen, desobedientes, egoístas, y no a la imagen de Dios. En ese momento en adelante, el ser humano cayó más y más en la depravación, hasta que Dios decidió destruir la raza y comenzar uno nuevo a partir de la familia de Noé. El pacto del arco iris, que se encuentra en Génesis 9, fue una de las más importantes y de las muchas señales dadas por Dios durante este periodo. Es una señal a través de la cual el Padre Celestial indicaba su deseo de restaurar lo que se había perdido en los tiempos de Adán y Eva. Esta constituye de hecho un entorno recordatorio del plan de Dios de restaurar tras el juicio al ser humano según su propósito. Así que cuando tú veas el arco iris, recuerda siempre, cuando veas el arco iris, recuerda siempre, yo pienso, hay dos significados allí. El primero, la promesa de Dios de no destruir la tierra con un diluvio. Y la segunda, la restauración, la esperanza de la restauración de todas las cosas. Con el llamado de Abraham, que está en Génesis 12, comenzó a desarrollarse ese plan al manifestarse el propósito a través de un solo individuo, de Abraham. La gran nación que él prometió hacer prosperar por medio de Abraham comenzó a gestarse con Israel. Y luego incluir a todos aquellos fuera de Israel que decidan seguir las instrucciones o la ley de Jehová. Amados, esta es la primera parte de una serie de devocionales que les voy a compartir acerca de la restauración. Este es el comienzo. Y desde el comienzo vemos el amor de nuestro Padre Celestial, de restaurarnos, de buscar la manera de que volvamos a ese origen por el cual y como Él nos creó. Debemos procurar, debemos solicitar, debemos anhelar esa restauración todos los días de nuestra vida, porque es la única manera en que nosotros vamos a poder tener una relación íntima con Él. Y el inicio para la restauración es el arrepentimiento. Es darle a Él un corazón contrito y humillado. Amados, hemos llegado hoy al final de este devocional. Espero que haya sido de gran bendición para ustedes. Sé que ha sido de gran bendición para mí porque hay una esperanza viva de que el Señor Jesucristo viene pronto.
y de que la restauración de todas las cosas está cerca. Les invito a que nos sigan acompañando, nos sigan apoyando en este devocional, que lo comparta con sus amigos, con su familia, con sus hermanos en Cristo. Y sabemos que el Señor añadirá cada día más los que vayan siendo salvos. Dios les bendiga. La paz del Señor sea con ustedes. Bendiciones. Hay alboroto en las calles, es que algo ha pasado. Veo a los hombres corriendo y a muchos gritando. Padres que buscan sus hijos muy desesperados. Parece que aquello que un día se anunció ha pasado. Yo no me encuentro en la tierra, estoy separado. Y siento que todo mi cuerpo y mi ser han cambiado. Y en este lugar en que estoy, yo gozo de calma. Mientras abajo en la tierra se gritan las almas. ¿Por qué me he quedado, Señor? No sé. ¿En qué te fallé? ¿En qué te ofendí? ¿Qué será de mi alma? No pueden describir la gloria y el grande poder que hay en este lugar. Un trono que está rodeado de miles de ángeles, mientras abajo en la tierra se alborotan las calles. Despierta, pronto llegará el momento que no habrá en tu vida